¿De dónde vienen todas estas imágenes? Son pues de Hollywood, de las películas. Es lo que tenemos en nuestra mente de lo que significa el interrogatorio, o muchas personas piensan en eso. Piensan en agresión, policías, luces fuertes, encarcelamiento, espejos de una vía, tortura, amenazas, engaños. Pero, ¿qué es en realidad un interrogatorio? Estas son escenas reales de interrogatorios. Un interrogatorio es un proceso en el cual se trata de obtener la verdad de un sujeto sin el uso de agresión ni amenazas. ¿Quién fue John Reed? Fue un abogado, policía y pionero de la poligrafía. En 1947 se independiza de la policía de Chicago y abre su compañía de evaluaciones poligráficas, apoyando tanto al sector público como el privado. En esa época fue desarrollando el cuestionario que se hace durante la evaluación poligráfica hasta convertirlo en su actual técnica de entrevista-interrogatorio. En 1974 su compañía empieza a presentar estas técnicas como un curso. En la actualidad, la compañía John Reed imparte más de 200 cursos por año. La técnica Reed es la más usada en el mundo para cuestionamiento de personas. Desde el 2008, CICAP ha organizado para John Reed estos cursos en México. CICAP ha organizado 33 cursos desde entonces, a los cuales han asistido casi 1,300 personas. La técnica Reed consiste de 3 grandes etapas. La primera es el análisis de hechos, que es la etapa para identificar el qué, cuándo, dónde, cómo. Identificar los posibles sospechosos y determinar su probable involucramiento en un incidente. Es lo que se tiene que hacer en cualquier técnica de investigación. La entrevista es para los posibles sospechosos, que se determinan en la etapa anterior, para desarrollar información adicional y obtener indicadores de comportamiento típicos de la verdad o de la mentira. En esa etapa, a partir de la metodología que se enseña, nos enseñan a cómo saber si una persona cómo distinguir entre los veraces y los mentirosos. Y la tercera y última etapa del interrogatorio, solo cuando es apropiado, cuando en la etapa anterior creemos que ya encontramos a la persona que nos está mintiendo, es un monólogo acusatorio, una acusación inicial de parte del interrogador, en el cual se le presenta al sospechoso argumentos que le servirán para justificar o minimizar moralmente, pero no legalmente, su comportamiento criminal o su rompimiento de reglas, según sea el caso. A través de la lógica, persuasión y empatía, o sea, actitud comprensiva, sin que esto signifique que estamos de acuerdo en lo que hizo, se buscará obtener la verdad del sujeto, sin usar amenazas ni promesas de aligeramiento de castigo, ni ninguna otra cosa que pudiera provocar una confesión inválida, una falsa confesión. Vamos a diferenciar estos dos términos. En muchas personas, al hablar de entrevista y de interrogatorio, a veces se confunden entre ellos como que son intercambiables o creemos que es lo mismo. Pero en la técnica Reed son dos cosas muy diferentes y se tienen que respetar. No se debe de usar una sin haber terminado la otra. Voy a aclarar las diferencias en un cuadro comparativo. Voy a hablar primero del lado izquierdo de la entrevista y luego su contraparte del lado derecho del interrogatorio para poder diferenciar. La entrevista es para obtener información de hechos y determinar verdad o mentira en el sujeto. Requerimos la cooperación del sujeto. Es una conversación. Son preguntas y respuestas. En el interrogatorio se entra solo cuando tenemos la certeza o casi certeza de culpabilidad y hacemos esta declaración. Estamos aquí para saber por qué lo hiciste.
no para discutir si lo hiciste. Ya no vamos a hablar de que si lo hizo o no lo hizo, ya tomamos esa decisión en base a la entrevista. La entrevista es no acusatoria, es en tono conversacional. El interrogatorio es una acusación inicial y luego un monólogo del investigador. En la entrevista hay poca o nada de evidencia. En el interrogatorio sigue sin haber evidencia, pero se insinúa la presencia de evidencia como una táctica para lograr que la persona confiese. La entrevista es en tono conversacional. El interrogatorio es un monólogo del interrogador, como había mencionado. La entrevista es estructurada, pero flexible. Se hacen preguntas que provocan comportamiento. El interrogatorio es altamente estructurado y se habla de los 9 pasos, los cuales explicaré más adelante. La entrevista es limitada de tiempo. Dura típicamente entre 20 a 40 minutos. En el interrogatorio el tiempo no es factor. Sí lo es, pero hay que dar la impresión de que no es un factor, que estaremos ahí el tiempo que sea necesario. En la realidad no debe de pasar nunca un interrogatorio de más de 3 horas y media, 4 horas. No sería adecuado. En una entrevista se toman notas. En el interrogatorio no se toman notas sino hasta después de la primera admisión. En la entrevista se prefiere la privacidad, que sea un solo persona quien hace la entrevista. En el interrogatorio eso es esencial. Debe de ser un solo investigador el que esté con el sujeto. La privacidad ayuda a que la persona sea más fácil que confiese. Hay 3 canales de comunicación y en los 3 debemos de utilizarlos. Hay comportamientos en los 3 típicos de los veraces y típicos de los mentirosos que se enseñan y que tenemos que utilizar para saber en la entrevista si nos están mintiendo o no. El canal verbal son las palabras, todo lo que sale de nuestra boca, qué palabras escojo y cómo las acomodo. El canal paralingüístico es el componente emocional de las palabras. Y el no verbal son todos los movimientos, el contacto visual, la postura, los gestos. Y podemos decir que el canal no verbal es más importante que el verbal, o por lo menos responsable de más de la mitad de la comunicación. Es más espontáneo y más preciso. Las personas se preocupan más en mentir a través de las palabras y no cuidan tanto el canal no verbal. Entonces tenemos que estar conscientes de los 3 canales al mismo tiempo. Los 3 pueden dar señales al mismo tiempo. Quisiera preguntar si todo va bien, si me escuchan bien. Sí, Rodrigo, ¿todo bien? Ok, excelente. Continúo. Vamos a hablar de cada uno de los 3 canales que hablé de comunicación. En el comportamiento verbal, el canal verbal, los mentirosos buscan siempre evitar la ansiedad. El sujeto evita el mentir siempre que puede. Y cuando lo tiene que hacer, usualmente lo hará de la forma que le cause menor ansiedad. Hay diferentes tipos de respuestas, las voy a ordenar de menor a mayor ansiedad. Cuando hacemos preguntas durante una investigación a un sujeto culpable, si dice la verdad, eso pues no le causa ansiedad y lo dirá si lo hice directamente sin dar señales de mentira porque es la verdad. Si puede también omitir la verdad, como por ejemplo sacudir la cabeza en gesto negativo sin decir nada. Eso es mentir por omisión. Causa un poquito de ansiedad. Causa un poco más de ansiedad evadir. Cuando le preguntamos a la persona si él robó, nos puede contestar, ¿por qué me voy a arriesgar a hacer eso y perder mi trabajo de gerente de 10 años?
evadió responder, no nos respondió si lo hizo o no lo hizo. Prefirió evadir. O nos puede referir. Como ya le dije al otro investigador, como ya escribí en mi reporte, prefiere contestar de esa manera que volvernos a mentir. Está tratando de evitar la ansiedad de respondernos. Y la que causa mayor ansiedad es la mentira directa. Cuando preguntamos si él fue el que robó y que nos dice, no, no lo hice. Como le causa la mayor ansiedad, es más probable que en ese tipo de respuesta dé señales de comportamiento no verbal o paralingüístico de mentira. Las respuestas verbales mentirosas evitan la ansiedad mediante el uso de sobreentendidos e insinuaciones. Los veraces, por otro lado, envían un mensaje único y claro. Por ejemplo, en un caso de robo, una persona veraz contestaría, yo no robé nada o no tengo nada que ver con lo sucedido. Y una respuesta más típica de un mentiroso sería, yo no tomé los 49,500 pesos, dándonos a entender que a lo mejor robó otra cantidad, 49,400 pesos, por ejemplo. La primera persona con su respuesta es directa y abarca todo el universo de posibilidades. En un caso de lesiones, una respuesta de yo no la toqué, yo no lo toqué o yo no le pegué es una respuesta directa, contrario a yo no lo golpeé con mi puño. En un caso de acoso o agresión sexual, un veraz pudiera decir yo no la toqué y un mentiroso pudiera decir yo no la molesté sexualmente, dando a entender que sí la tocó, pero no hizo nada malo. Vamos a me voy para atrás. Los mentirosos, hablando aún del comportamiento verbal, hacen muchas veces declaraciones generalizadas. Empiezan sus respuestas con la palabra normalmente o siempre. Cuando se le pregunta, ¿qué hiciste el viernes entre 8 y 10 de la noche? Pues normalmente me voy de la oficina a mi casa y me voy por esta ruta. El agregar el normalmente nos da a entender que ese día no fue normal. O que empieces la declaración con un siempre me voy por aquí y por allá, pero ese caso fue especial. O sea, esa declaración generalizada agregándole al principio la palabra normalmente o siempre. Usan también los mentirosos calificadores de memoria, según lo que recuerdo, y dan su respuesta. Entonces ya tienen ahí una forma de cómo decir mentiras sin que les cause tanta ansiedad, echándole la culpa a la memoria. A veces los mentirosos usan frases de apoyo a una negativa para hacerla parecer más creíble. Por ejemplo, lo juro por Dios, o por mi santa madre, o honestamente, y dan su respuesta. Requieren la fuerza de esa declaración para hacer más creíble su mentira. Un veraz no necesita esas palabras de apoyo siempre porque sabe que lo que está diciendo es suficiente, porque es la verdad. Y las respuestas verbales siempre deben ser evaluadas en conjunto con las observaciones no verbales que las acompañan. No hay que olvidar ver los tres canales al mismo tiempo. Para ver un ejemplo de una persona mintiendo por referencia, les aconsejo que vean en otro momento, busquen en YouTube este video, escriban en el buscador de YouTube Clinton Lewinsky Testify o copien ese link y hay un video de 2 minutos de aquel caso famoso en el 98 en donde durante un proceso judicial Bill Clinton declaró bajo juramento que no había tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky. Y más adelante surgió evidencia y se descubrió que él había mentido en esa declaración. Entonces le hicieron un juicio por perjurio por esa declaración.
y más adelante un juicio de impeachment para quitarlo de la presidencia, el cual él ganó. En el video, cuando lo busquen en YouTube, van a ver que durante el juicio de perjurio le preguntan varias veces cosas como cuando Mónica Lewinsky dice que usted le hizo esto o aquello o la tocó en tal parte, ella está mintiendo. Y él una y otra vez refiere una respuesta que hizo en el pasado en vez de hacer lo que sería más sencillo, el decir, ella está mintiendo, yo no hice eso. Nunca lo hace y prefiere decir, ya lo informé en mi declaración anterior, cada una de las veces. ¿Por qué hace eso? Porque prefiere evitar la angustia de tener que volver a mentir directamente. En el canal paralingüístico, para observar comportamientos, las personas que mienten cuando se les hace una pregunta clave, después de nosotros haber durante la entrevista y la conversación, haber encontrado su patrón normal de respuestas, su volumen normal, el tiempo que se tarda en responder después de que terminamos la pregunta, su volumen, entonación, todo eso. Cuando detectamos que en una pregunta clave de repente contesta más rápido, todavía no terminamos de formular la pregunta y ya nos está contestando, o al revés, en vez de tardarse un segundo, se tarda 5 o 6 segundos, hay un cambio, o le preguntamos algo clave, perdón, algo clave, y en vez de contestarnos, nos repite la pregunta, que si yo tomé los 1,000 pesos, o me puede volver a preguntar eso, como si no lo hubiera oído bien. Esta es una táctica para ganar tiempo y para poder responder la pregunta. Todos esos son ejemplos de respuestas a destiempo. Cuando cambia de velocidad la respuesta, está contestando normal, no, sí, pues no sé, tal vez. Y en la pregunta clave, no, cambia la velocidad o baja la voz, ya no se oye igual. Esos son también señales de comportamiento paralingüístico de un mentiroso. Y en el caso del borrado, es después de una pregunta clave, cuando nunca lo venía haciendo, nos contesta, no, nada que ver. Hace una tosecita, un carraspeo, o a veces una risita nerviosa, que no venía haciendo. Si lo hace en esa pregunta clave, esa es una señal de comportamiento paralingüístico que hay que tomar nota. En lo que es el canal de comunicación no verbal, hablamos que son posturas, ojos, movimientos. Unas de las señales son posturas corporales. No es lo único que hay la comunicación no verbal, pero una parte importante son las posturas corporales. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay posturas típicas de los veraces y típicas de los mentirosos. ¿Qué opinan de esta? Todavía no se ve tan claro. Pudiera ser tanto de un veraz como de un mentiroso. Esta postura es típica de un veraz. Es una persona echada para adelante, utilizando las manos en posición abierta y gesticulando, recordando cosas, involucrada en el tema, queriendo participar y cooperar. Esta posición ya se ve, la primera persona en esta posición es cruzado de brazos, es una posición defensiva, es como una barrera, inconscientemente es una barrera de protección que tiene la persona contra el investigador. Es una señal más o menos típica de un mentiroso. Es más de un mentiroso que un veraz. Y la siguiente es lo mismo, pero aún más. No solo está cruzado de brazos en la posición de defensa, sino que está echado para atrás, claramente no tan involucrado y con un gesto que nos indica que no le interesa el tema
y que no está queriendo ayudar, a diferencia de la señora que se mencionó antes. Esta última es una señal de una persona que está a punto de confesar, que ya se siente perdido, ya se siente vencido. Esa persona está cerca de confesar. Tenemos en los 3 canales, todo el tiempo que estemos en la etapa de entrevista, tratando de detectar la mentira, hay una serie de factores que influyen en las señales que nos dan. Debemos de estar conscientes de todas ellas, porque nos pueden alterar los resultados, las señales típicas. Por ejemplo, la importancia del asunto. Un asunto muy grave, de mucha importancia, da mejores señales de mentira porque causa mayor ansiedad. Por ejemplo, un robo de 50,000 pesos contra un robo de 100 pesos. O un asunto de violación contra un asunto de un robo de poco dinero. Las distracciones del medio ambiente. El cuarto tiene que ser privado, libre de ruidos y de ventanas donde esté pasando la gente y causen distracción, para que no malinterpretemos los movimientos que hace la persona por ruidos o por movimientos, los malinterpretemos como movimientos corporales de mentira. La proximidad y orientación, me refiero a dónde están sentados el investigado y el investigador. Tiene que ser a cierta distancia. Tiene que ser, no puede ser muy lejos. Si yo estoy entrevistando a muchos metros de distancia, de un lado del cuarto al otro lado del cuarto, la persona a la que estoy entrevistando es muy fácil que me mienta sin dar señales de mentira. Necesito sentarme enfrente de él, más o menos cerca, que no haya nada entre los dos, que no haya una mesa, para tener toda su atención. Ahí es más difícil que me diga mentiras sin dar señales de ansiedad. Pero a la vez, si me acerco demasiado donde estoy casi tocándolo rodilla con rodilla, ya sería demasiado cerca. Ahí me va a empezar a dar señales de ansiedad, no por las mentiras, no porque me esté mintiendo, sino porque se siente nervioso de que le estoy invadiendo su espacio personal. En el tema de inteligencia, las personas más inteligentes dan mejores señales de mentira, porque saben lo que está en juego. Estabilidad psicológica y emocional. Si estoy entrevistando a una persona a quien su papá está muy enfermo o se le acaba de morir un pariente muy cercano o que tiene algún problema, me puede dar señales equivocadas. Necesitamos saber en qué condición viene. Eso sucede durante la entrevista. Tenemos que ir encontrando el patrón normal y platicar de cosas mundanas como para establecer un patrón de comportamiento. Me están diciendo que revise mi audio. ¿Se escucha bien ahorita? No, Rodrigo, es para un asistente que tenía un problema con el audio. Tú normal, todo bien. Ok, excelente, muy bien. Madurez emocional, nos referimos a menores de edad. Los niños, sobre todo menores de 12 años, y esto varía según cada niño y según cada cultura, pero con seguridad podemos decir que los menores de 12 años no tienen la madurez emocional suficiente para entender las consecuencias y la gravedad y las diferencias entre el bien y el mal, entre lo correcto y en lo incorrecto. Entonces nos darán señales no muy confiables de mentira. Repito, esa edad puede variar, puede ser alguien de 16 años, puede ser alguien de 12, puede ser alguien de 11. Diferencias culturales. Hay culturas, no sé, culturas orientales o en ciertos países en donde se considera no cortés
el mirar a los ojos fijamente a alguien en posición de autoridad, por ejemplo. Entonces no podemos aplicar las mismas reglas, pero sí podemos encontrar su patrón normal de comportamiento en la entrevista previa y ver si ese es el caso y ver si tiene cambios en sus respuestas sobre su patrón normal que establecimos cuando nos contesta a preguntas claves. Si la persona viene drogada, medicada, alcoholizada, si viene de trabajar más de 12 horas del turno de noche e inmediatamente lo estamos entrevistando, todo eso nos afecta, no nos daría respuestas muy confiables. Necesitamos preguntar todo eso antes de empezar. Estoy viendo preguntas y las voy a ir contestando poco a poco. Al final las contestaré. Vamos a hablar del procedimiento de la entrevista. Durante la entrevista, en la técnica READ, consiste en varias etapas la entrevista. Tiene diferentes partes. Vamos a hablar solo de una de estas etapas de la entrevista, que son las preguntas provocadoras de comportamiento. Décadas de investigación han llevado a la conclusión de cómo típicamente contestan muy diferentes a estas preguntas las personas veraces a las personas mentirosas. John Reed tiene poco más de 20 de estas preguntas desarrolladas. Voy a hablar de 6 de ellas. La pregunta tú. Es muy importante prepararla adecuadamente. Se le informa al sujeto un resumen del caso y todo lo que se está haciendo en la investigación. Y luego se le dice lo siguiente de manera rápida. Mi investigación me permitirá saber quién tomó los 10,000 pesos. Algunas de las preguntas que te haré, yo ya conozco la respuesta. Lo importante es que seas completamente honesto a todo lo que te pregunte, porque de lo contrario sabré que estás mintiendo. Juan, ¿fuiste tú quien tomó el dinero faltante? El veraz mantiene el contacto visual y dará una negación firme e inmediata. El mentiroso muchas veces rompe el contacto visual y responde, o hace una pausa y dice que no cuando antes no hacía pausas. O puede ser evasivo o retador. Nos puede contestar algo como que si yo lo hice, no. O yo no tengo necesidad de hacer eso, tengo un buen sueldo. O yo no haría eso, soy una persona con valores. O a lo mejor solo lo niega con la cabeza sin verbalizarlo. La pregunta de sospecha de otros. Juan, ¿quién crees que haya hecho esto? Si solo es una sospecha, dímelo, aunque puedas estar equivocado. Lo mantendré confidencial y no le diré a la otra persona. Juan, ¿quién crees que haya hecho esto? Él verás, tratará de ayudar y sugerirá algunos nombres. Pues el nuevo, o esta persona no me da buena espina. Tratará de ayudar, por lo menos lo pensará. Hará un intento en pensar quién pudiera haber sido. El mentiroso típicamente contesta, no sé. O al revés, podría ser cualquiera. No le interesa ayudar en la investigación. La pregunta de credibilidad. Juan, ¿tú crees que el dinero fue realmente robado? El veraz reconocerá la credibilidad del alegato. El mentiroso lo pondrá en tela de duda y dirá cosas como, pues es difícil decirlo, o yo creo que es un error, yo creo que al rato sale el dinero, yo creo que se equivocaron y lo pusieron en otro lado, al rato tiene que salir. La pregunta de castigo. Juan, ¿qué crees que le debería pasar a la persona que hizo esto? El veraz usualmente sugiere un castigo severo, como correrlo, procesarlo, enjuiciarlo, que se vaya a la cárcel, etcétera. El mentiroso está hablando de él mismo en su mente, sin decirlo. Entonces no va a sugerir un fuerte castigo, dará respuestas como
cuando se le pregunte, Juan, ¿qué crees que le debería pasar a la persona que hizo esto? Pudiera contestar, pues hablar con él, o no sé, o no depende de mí eso, o depende de por qué lo hizo. O también pudiera contestar, reponer el faltante. Lo que debe de hacer es reponer el faltante. La pregunta del polígrafo o de resultado de la investigación. Si el polígrafo es una posibilidad, se le puede preguntar, Juan, si llegara a ser necesario, ¿estarías dispuesto a tomar un examen de polígrafo para verificar que lo que me estás diciendo es la verdad? ¿Qué crees que sería el resultado de la prueba del polígrafo? El veraz usualmente indicará con confianza que el examen o la investigación lo exonerará. Y el mentiroso pudiera contestar cosas como, pues espero que bien, o no lo sé, no sé cómo funcionan esas cosas no son confiables. Y hay veces que contestan, con mi suerte probablemente salga mal. Esta pregunta también se puede, si el polígrafo no es opción, se puede preguntar como, Juan, ¿cómo crees que saldrá el resultado de la investigación sobre ti? Bueno, la pregunta de la segunda oportunidad. Juan, ¿tú crees que bajo alguna circunstancia se le debería de dar una segunda oportunidad a la persona que hizo esto? ¿Por qué? El veraz típicamente contesta como, claro que no, lo harían otra vez. No se le debe dar una segunda oportunidad. El mentiroso está hablando del mismo y entonces hace respuestas como, pues no es mi decisión, no lo sé. O tal vez una segunda oportunidad si es la primera vez que lo hace. O pues si regresar el dinero, si se arrepiente y promete no volver a hacerlo. Son respuestas que dan los mentirosos. La pregunta de carnada es una pregunta muy buena, muy fuerte. Se implica la existencia de evidencia incriminadora para lograr que el sujeto cambie o considere cambiar su declaración previa. Esta pregunta se hace solo después de haber obtenido una coartada y relato de lo sucedido y haber logrado que el sujeto esté comprometido con su versión de no presencia o de no involucramiento. Y se puede formular de la siguiente manera. Juan, como probablemente sepas, hay cámaras de seguridad ocultas en el área. ¿Habría alguna razón por la cual, al revisar los videos, aparezcas en el área? No estoy diciendo que tú seas el culpable, pero tal vez tuviste que entrar a recoger algo y se te pasó decírmelo. El veraz se va a alegrar de que haya evidencia que los exonera y rápidamente piden que se revise la evidencia, manteniendo el contacto visual mientras lo dicen. Dirían algo como, cámara, qué bueno. Revísela, por favor, ya para que vean que yo no fui y que se acabe esto. Por favor, vayan a revisarla. El mentiroso, 9 de cada 10 veces, también lo van a negar, pero se observa comportamiento dudoso. Por ejemplo, que toman varios segundos para contestar o rompen el contacto visual, se les mueven los ojos o repiten la pregunta como para ganar tiempo para pensar, como la video, cámaras de video. No, yo no fui. Y una de cada 10 veces más o menos cambiarán su respuesta. Por ejemplo, sí, ya me acordé que tuve que entrar al cuarto a recoger algo. Sí, sí voy a aparecer, pero es por eso. ¿Me escuchan todos bien? Sí, todo bien, Rodrigo. Ok. Aquí tenemos un video, pero por falta de tiempo no lo vamos a poder pasar. Pero básicamente era un ejemplo de un caso en Monterrey de un trabajador sacando la materia prima de la planta, que era cobre, donde le hacen una serie de preguntas y al final cuando le hacen la pregunta carnada provoca que él confiese. Estaban aún en la entrevista, no entraban en el interrogatorio, pero ya su carga emocional era tanto que con la pregunta carnada provocó su confesión.
por cuestión de tiempo no lo podemos pasar. Todas estas preguntas provocadoras de comportamiento, es muy importante cómo las formulemos. Hay una serie de guías y de reglas de qué hacer y qué no hacer a la hora de formular la pregunta. Esto es algo similar a un cuestionario de polígrafo. Un cuestionario de polígrafo se puede echar a perder por un mal diseño de preguntas. Es algo similar en la entrevista. Hay una serie de reglas que las voy a ir mencionando. Por ejemplo, no hacer preguntas compuestas. Si nosotros preguntamos, ¿usted inició el incendio o le pidió a otra persona que lo haga? Si la persona contesta no, no sabremos si está contestando la primera o la segunda parte de la pregunta. Se debe de preguntar, ¿usted inició el incendio? Esperar la respuesta y después preguntar, ¿le pidió a alguien que lo hiciera? Y analizar por separado el comportamiento a cada pregunta. No calificadores de memoria. En vez de preguntar, ¿recuerda haber visto a la víctima el viernes pasado? Lo cual provocaría que nos mienta muy fácilmente sin dar señas. Se debe de preguntar, ¿vio usted a la víctima el viernes pasado? O sea, no usar el calificador de recuerda. Hacer preguntas específicas. En vez de preguntar, ¿alguna vez se le ocurrió hacer algo como esto? Debe de ser, ¿alguna vez se le ocurrió tener contacto sexual con su sobrina? No sugerir la respuesta en la misma pregunta. En vez de preguntar, cuando terminemos nuestra investigación, ¿usted cree que quedará exonerado de esas acusaciones? En vez de eso, se debe preguntar, ¿cómo cree que salga usted cuando terminemos nuestra investigación? La primera forma le está sugiriendo cómo responder. Otro ejemplo, en vez de preguntar, ¿no ha tomado drogas en el último mes? En donde prácticamente le estamos sugiriendo a la persona que nos diga que no, se debe de preguntar, ¿ha tomado drogas en el último mes? Es más difícil mentir con la segunda forma de la pregunta. Hacer preguntas de seguimiento. Por ejemplo, en su opinión, ¿qué debería de pasarle a la persona que inició el incendio? La pregunta del castigo que habíamos mencionado. En su opinión, ¿qué debería de pasarle a la persona que inició el incendio? Y nos contestan, pues no depende eso de mí, que suena como de alguien culpable. Hay que hacer la pregunta de seguimiento. Y si sí fuera su deber decidirlo, ¿qué haría? Ah, si fuera mi deber, yo lo mandaría a la cárcel. Entonces, preguntas de seguimiento. Una vez que termine la entrevista, bueno, primero, antes un preámbulo. La etapa del interrogatorio. ¿Por qué mienten las personas? Para evitar una consecuencia, un castigo, un regaño, perder el trabajo, ir a la cárcel, la pérdida de imagen personal. ¿Por qué confiesa la gente? Porque se les convence de que las cosas van a mejorar si lo hacen. Y para ello, el investigador debe ser todo un maestro en reducir la percepción de las consecuencias, sin hacer falsas promesas de aligeramiento de castigos, pero sí insinuaciones. Y previo a esto, el investigador debió haber construido un vínculo de confianza y respeto, no de amistad con el sospechoso. Las amenazas y la agresividad no tienen cabida dentro de este vínculo de confianza. Y como mencionamos, es altamente estructurado los 9 pasos del interrogatorio. Los primeros 2 pasos, la confrontación, se le informa al sospechoso, más bien termina la entrevista, nos salimos del cuarto, preparamos nuestra estrategia de interrogatorio. Obviamente, sí y solo sí estamos seguros o casi seguros que la persona nos mintió, nos dio las señales de mentira que reconocemos durante la entrevista. Preparamos nuestra estrategia, regresamos, entramos al cuarto y se le informa al sospechoso que él es sin duda el que cometió el delito. Y ofrecemos ahora a sentarnos y a platicar con ellos para saber
por qué lo hizo y tratar de aliviar la situación. Entramos a la etapa 2, que es el desarrollo del tema. Es un monólogo del interrogador en el cual se ofrecen razones para que psicológicamente, pero no legalmente, se transfiera la culpa o se justifique o se minimice la gravedad moral del comportamiento del culpable. Es el paso más importante y el más difícil. Es el más tardado también. No importa lo ruin y lo despiadado y lo horrible del crimen que haya hecho la persona, ya sea asesinato, violación, terrorismo, lo que sea, se puede encontrar algún justificante o alguna razón que le llamamos buena o mala de por qué lo hizo, que nos ayude a construir este tema y este monólogo. Algunos errores típicos de los investigadores durante esta etapa es de recordarle al sujeto el problemón en el que está y enfatizar la seriedad del crimen. Recordarle lo largo de la condena o lo difícil de la vida en prisión, o de que no volverá a encontrar trabajo o que su familia se avergonzará de él. No hay que hacer eso en esta etapa. Todo esto solo le daría razones al sujeto de continuar mintiendo y de no confesar. El investigador debe de ser un maestro en reducir la percepción de las consecuencias. Aquí era un video donde había un ejemplo de cómo la persona está escuchando el monólogo del investigador, le está ofreciendo las opciones de por qué lo hizo, que si lo hizo robaste porque tenías necesidades y porque se te ocurrió, o robaste porque ya lo tenías todo planeado desde un principio, desde que entraste a trabajar y usaste el dinero para irte a emborrachar o drogarte. Y la persona, vemos cómo al oír la razón buena, asiente con la cabeza, que significa que vamos por el camino correcto. Y lo va preparando, preparando, preparando. Rodrigo, ya vamos en los Dime. últimos minutos. Veamos para cerrar con los 9 pasos. Bueno, siguen los siguientes pasos. No hay tiempo de explicarlos. Es todos estos: manejar las negaciones, superar, retener la atención, manejar el estado pasivo del sujeto, presentar la pregunta alternativa. Lo hiciste por la razón buena o por la mala. Yo creo que fue por la buena, pero si no hablas, la gente va a creer que es por la mala. Fue por la buena, ¿verdad? ¿Verdad que fue por la buena? Es ya el final del monólogo, donde ya estamos cerrando el tema. Y es donde la persona hace las primeras admisiones y donde lo felicitamos por habernos dicho la verdad y empezamos a preguntarle detalles del delito, cosas que solo él sabría. ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Aún te queda algo? ¿Qué era lo que te faltaba en tu casa? ¿Cómo le hiciste? ¿Te ayudó a alguien? Y al final, una confesión oral y escrita con testigos. Vamos a ver un ejemplo de la confesión. Rápido, este es mi último slide, lo voy a leer. Este es un caso en una compañía telefónica donde el técnico instalador que entra a las casas para instalar el servicio del teléfono, el cliente después lo acusó de que robó algo. Se hace la investigación, se logra una confesión. Esta es la confesión escrita, la voy a leer. Durante la entrevista que tuvimos el 1 de diciembre del 2010, manifiesto que tomé el anillo del domicilio del cliente durante la instalación en la dirección tal de tal, en la colonia tal de tal, mismo que un día después vendí a un desconocido por el valor de 1,000 pesos. El anillo lo tomé del suelo, estaba donde yo trabajaba durante la instalación. Tenía dificultades económicas, deudas, etc. Durante la investigación, el compañero Manuel Santillán, es el nombre del investigador, me trató de manera amable y cordial. El investigador le pide que escriba eso. Recursos humanos. Me hago acreedor del robo, pero entré en una dificultad económica y me encantaría que si por algún motivo me pudieran perdonar por ese acto, ya que se me hizo fácil y aparte me gusta mi trabajo, como lo comenté al iniciar la compañía. Gracias, atentamente, firma Juan Ríos. Este es el cierre, este es el producto ideal final de una confesión.
Después hay que salir a corroborar la información, hay que encontrar el anillo y hay que obtener más detalles. Es importante. Con esto termino. Les agradezco. Eh, Nos vemos en febrero. Ojalá nos acompañen, que vamos a ofrecer el curso de 3 días. Preguntas y respuestas. ¿Las leo del chat? ¿Escojo algunas? Sí, mira, hay algunas interesantes. No sé si nos dé tiempo para un par de preguntas. Por favor, sería importante para poder atender las consultas. Claro que sí. Vamos a ver. Las estoy buscando. Al WhatsApp también te la enviaron. Ahí la tienes A que... ver. Ah, ya. Excelente. A ver, en WhatsApp, Anita, aquí ya. Sí. Me pregunta aquí Moisés Acevedo. Es evidente que una entrevista puede ser una acción rutinaria sin impacto en la organización. Sin embargo, realizar un interrogatorio en base a lo señalado en la presentación podría ser considerado por el empleado interrogado como una acción intimidante e incluso ilegal. ¿Qué consecuencia trae esto para una empresa privada realizar un interrogatorio y que esto no se convierta posteriormente en una demanda legal del interrogado ante la organización? Muy buena pregunta. En el ambiente privado, o sea, con personas no bajo custodia de policías, por ejemplo, nosotros, típicamente gerentes o investigadores en empresas, lo tenemos que invitar a que coopere y que platique con nosotros y motivarlo a que aclare la situación. En el momento que quiera la persona, se puede parar e irse. Nunca debemos de negarle el poder salir o poder ir al baño o tomar agua. No podemos hacer nada de eso. Hay técnicas que se enseñan para promover que no se quiera ir la persona, las cuales se enseñan en el curso. Pero sí, como nunca le vamos a negar a la persona el que se pueda ir, él puede pararse y acabar con la entrevista en el momento que quiera. Lo cual sería una señal que pudiéramos interpretar como de alguien culpable. Ya tomará las personas que tomen la decisión, los jefes o recursos humanos tendrán que tomar una decisión laboral de qué hacer con esa persona. Pero sí, esa es la respuesta. No nos van a poder acusar de algo ilegal porque está bajo su propia voluntad, porque quiere arreglar la situación y no quiere que piensen mal de él, de que la gente piensa que no cooperó con nosotros. Ese es el motivante que tenemos hacia él. ¿Alguna otra pregunta? A Había ver, estoy sobre leyendo. hay una sobre el comportamiento, si la ves, y A hay ver, unos que te enviaron. pero sí, el canal no verbal no es gobernado por el sistema simpático, por eso es más confiable. No te puedo contestar esa pregunta. A ver, si esas posiciones de cruzar los brazos, ¿cómo es eso? Sí, esas posiciones de cruzar los brazos, como normalmente se siente el entrevistado, ¿qué hacer para obtener una mejor evaluación? Esa es una buena evaluación. No porque crucen los brazos no lo vamos a poder evaluar bien. La cruzada de brazos es una señal que debemos evaluar. Esa es la señal. No significa que con eso ya no lo vamos a poder leer bien. Otra, ¿puede influir como factor en la lectura del comportamiento de la nacionalidad? Sí, lo que hablamos de las diferencias culturales. Entonces, durante las primeras etapas de la entrevista, antes de las preguntas provocadoras de comportamiento, nos vamos a tomar unos 15 a 20 minutos, tal vez un poco menos, de preguntas no amenazantes, que no tengan nada que ver con la investigación, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿De qué nacionalidad eres o por dónde vives? ¿En qué colonia? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Cómo te dicen? ¿Te dicen José o te dicen Pepe? Y ver cómo va respondiendo a eso y encontramos el patrón donde ya no nos va a importar la nacionalidad o la diferencia cultural, ya encontramos su comportamiento base y entonces vamos a encontrar cambios
durante las preguntas amenazantes. Otra, ¿es evidente que una entrevista puede ser una acción rutinaria? Ah, bueno, esa ya la contesté, perdón. Bien, Rodrigo, yo te agradezco. Sí, No sé si quieras cerrar con alguna conclusión final. sí, a ver, una última pregunta rápido. Definitivamente el que un entrevistado rompa contacto visual al ser interrogado es señal de sospecha. Por sí solo, ningún comportamiento por sí solo es indicativo de verdad o de mentira. Se tiene que evaluar un patrón o una serie de comportamientos. Eso acompañado de la respuesta no nos debemos de clavar de que hizo esto, entonces es verdad o entonces es mentira. No, hay que evaluar el todo. No es tan fácil por un solo comportamiento obtener la respuesta de verdad o mentira. Eh, a sus órdenes, creo que ya se acabó el tiempo, les agradezco mucho. No sé si haya alguna pregunta adicional. Bien, Rodrigo, sí, lamentablemente el tiempo es tirano. Es un tema muy interesante. Te agradecemos realmente la dedicación y el desprendimiento para poder colaborarnos con este webinar. Eh, Se está grabando, se va a publicar en la página web de ASIS Perú. Para los que están consultando si se compartirá la información. Es una información abierta, gracias a la colaboración de Rodrigo Velarde y SICAP. Como lo mencionó, están el próximo año ellos llegando a Perú. Seguro vamos a tener algún tipo de información adicional que podremos compartir a través de la página web y los medios digitales que nuestro capítulo tiene. Una vez más, Rodrigo, Pe- muchísimas gracias. sí, Percy, muchas gracias. Sí, te voy a enviar a ti algunos materiales de apoyo, una descripción detallada de la técnica RIDE de sus etapas y también esta presentación la puedes compartir. Te voy a dar una versión para poder compartir más ligera en PDF para que por favor la transmites a todas las personas que quieran. Y muchas gracias, te lo agradezco por todo el apoyo. Ok, Rodrigo, no, a ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Igual les comentamos que la próxima semana tenemos otro webinar que es seguridad en retail. También están cordialmente invitados. Las comunicaciones, invitaciones, el temario está también publicado. Estamos, bueno, nuevamente, muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.